Bueno, sean todos bienvenidos a otro nuevo vídeo más. Hoy tenemos el engendro y vamos a explicar un poquito qué es esto y vamos a ver una pequeña modificación que le hemos hecho para que nos pueda marcar la velocidad. El engendro no es más que un chasis de Carcross hecho en casa. Todo lo que ven aquí, todo es hecho en casa. Chasis, brazos de suspensión, manguetas, soportes de amortiguadores, incluso los montantes o hubs, como se les dice en inglés, que es donde va montado la rueda. Todo ese sistema, todo lo que vamos a ver ahora aquí, donde estoy adaptando estos imanes para hacer el sensor de velocidad, todo eso es hecho en casa, en torno. Lo único que está aquí son las llantas, las ruedas, los discos de freno y las pinzas, el motor y la caja. Todo lo demás es hecho, todo, absolutamente todo. Brutal, eso es una cosa que a mí me encanta, es algo que he tenido pensado hacer hace mucho tiempo. Por suerte conseguimos uno muy barato, o sea, lo estaban casi que regalando porque la verdad es que no era ni la sombra de lo que es ahora, evidentemente, no andaba, nunca anduvo. Fue un chasis que medio empezaron a montar. Lo único que nos queda de lo que realmente pillamos sería la suspensión trasera de doble brazo, que está bastante bien hecha y no veo por qué cambiarla. Lo único que le quisiera hacer es hacerle ajustable el brazo trasero para poder ajustar el toe in, el toe out. Pero bueno, vamos a explicar un poquito qué es lo que tiene este Carcross de especial. Y lo dicho, está todo hecho en casa, pero muy bien hecho. Todos son unas cosas, un trabajo muy fino. Realmente las chapuzas las he hecho yo realmente para poderlo poner a andar y luego coger y hacer más o menos lo que estamos haciendo con el Polaris, que es las chapuzas que hicimos para que pudiera funcionar y ponerlo a andar, ahora hacerlas de la mejor manera posible dentro de nuestra capacidad. Entonces, primero que nada, esto es, ya dijimos, un chasis tipo Carcross. Aquí tiene un motor de Suzuki GS500, 50 caballos de potencia tiene. La caja es de un coche sin carnet. Tiene para adelante, para atrás y una pequeña reducción allí, pero o sea, tiene marcha adelante, marcha atrás y punto muerto. Para eso lo queremos, para poder tener la marcha atrás. Si no, conectaríamos directamente el motor a un eje y ya está. Pero como queremos ir para adelante y para atrás, importantísimo, por cierto, aunque no parezca, le pusimos esa caja. Luego va de ahí a las ruedas con unos palieres de Volkswagen adaptados, evidentemente. Todo lo demás es algo personalizado, bujes hechos en casa, manguetas hechas en casa, soportes amortiguador. Los amortiguadores son del coche sin carnet y los de adelante son de moto. Las pinzas de freno son de moto y los discos también. Luego los rodamientos y todo eso es de casa, llantas de quad con ruedas de quad. Y eso sería la parte mecánica. Luego le hemos hecho estas manivelas para manejar lo que serían las marchas de la moto y las marchas de la caja de cambios. También tenemos aquí adaptado una pantalla con la información de absolutamente todo. Todavía no está terminada de adaptar. Hoy vamos a ver cómo adaptamos el sensor de velocidad y voy a mostrar también cómo adaptamos el sensor de temperatura. Pero bueno, todavía le falta un poquito a esto para estar completamente bien. Pero bueno, ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Bueno, nada, tuve que adaptar también cuando estaba haciendo lo del embrague. Tenemos varios vídeos aquí en el canal donde vamos a poder ver básicamente toda la fabricación de lo que he hecho hasta ahora con este buggy. Tuve que cambiarle el embrague. Este es un embrague activado por cable. Tuve que ponerle un embrague activado hidráulico porque el cable se quedaba muy pillado, no iba bien, o sea, era on-off y era horrible. Ahora con el embrague hidráulico va de maravilla. Por aquí por la parte del motor también le hicimos unas cuantas modificaciones. Le pusimos unas agujas de las agujas de mezcla. Le pusimos unas agujas aquí que podemos manipular desde aquí abajo bastante fácil. Tenemos el filtro de gasolina aquí a la vista para ver cualquier problema que tengamos. Le pusimos unos cables de mayor resistencia, ya que habíamos quemado el CDI 3 veces antes y era porque los cables estaban bastante mal y se recalentaba el CDI y eso hacía que se nos quemara. Luego también los brazos de control delanteros que nos trajo el buggy eran unos brazos de control que se ve un poco hechos como para poner el buggy sobre las cuatro ruedas, y era un brazo fijo, o sea, no tenía doble brazo adelante, sino que hacía así y entonces la rueda se transportaba de esta manera en el recorrido de la suspensión. Eso lo cambiamos todo, hicimos la suspensión de doble brazo. Modificamos básicamente todo porque también en la mangueta delantera había unos problemas con lo que es el Ackerman de la dirección y el buggy tiraba para todos lados. Ahora va bastante mejor. Aún me queda por alinear las ruedas traseras, que para eso quiero hacer los brazos modificados atrás. El buggy vaya lo más recto posible. Empezamos con el tema de la carrocería también. Le hicimos primero que nada el techo, luego le cambiamos aquí esto donde va montado justamente el reloj de las marchas. Ahora le estamos haciendo los paneles laterales, para eso hicimos la
la herramienta esta de embocinado que hemos estado mostrando aquí en los últimos vídeos. Aquí tenemos uno de los paneles laterales que también va por aquí, a ver si se ve ahí en el vídeo. Y pues nada, eso es lo que sería el engendro, básicamente, porque realmente hay muchas otras cosas. Una de las cosas más importantes que hicimos, el buggy cuando lo compramos no rodaba, y de las cosas más importantes que había que hacer era conectar la salida de potencia del motor, donde conectaba la cadena, a la entrada de potencia de la caja. Eran dos cosas totalmente diferentes, eso nunca había estado ahí hecho para estar juntos. Tuvimos que hacer primero que nada un piñón por aquí. Primero que nada tuvimos que hacer por aquí un piñón. Bueno, primero habíamos hecho un piñón nada más aquí en la entrada de la caja, que venía directamente desde el motor hasta la caja y ya está. Pero poniendo el piñón más pequeño atrás y el más grande adelante, la relación se nos quedaba igual muy corta. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos este eje aquí, esta segunda caja, por así decirlo, en donde se conectan directamente la fuerza del motor, viene por allí, conecta con este eje a través de este piñón pequeño, que gira muy rápido, y luego este otro grande gira al piñón de la caja y de esa manera alargamos la relación un montón. Tanto así que pienso que antes íbamos, creo que la velocidad máxima en cestas con la relación así, creo que fueron 30 km por hora o algo así, y ahora son 100. Entonces, evidentemente, el cambio de relación es bestial. También se puede usar bastante más cómodo ahora el buggy. Antes era muy corto y sencillamente no se podía usar, era horrible, iba muy revolucionado. Y bueno, básicamente eso sería todo lo que le hemos hecho al buggy hasta ahora. Obviamente sé que me estoy saltando un montón de cosas, pero bueno, básicamente, lo voy a ir tratando en los próximos vídeos que vayamos viendo. A cosa que me vaya acordando, sí que se le ha hecho interesante, lo voy a ir diciendo, porque realmente, bueno, todo es bastante interesante, por lo menos para mí, y seguramente si tú estás viendo este vídeo también. En el vídeo de hoy vamos a terminar viendo, que era por lo que quería que vinieran al vídeo, básicamente. Me alargué un poco con la explicación de lo que es el engendro, pero bueno, ya queda en este vídeo de una vez lo que es el engendro. Y bueno, básicamente lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es que qué hice para poder adaptar el sensor de velocidad que trae esto, porque esto es un reloj que está pensado para ir en las motos. Traía dos imancitos pequeñitos, que bueno, yo los puse allí de la mejor manera que pude ponerlos en ese momento para ir a probarlo y ver si marcaba o no marcaba. Así que no marcaba bien porque eran solo dos imanes, y en el momento donde lo puse mal, los pegué allí con una pega bicomponente y se despegaron. Hoy vamos a adaptar unos imanes de neodimio que compré aparte. Esto es compatible con hasta 12 imanes, pero bueno, yo voy a mostrar 4, ya van a ver el vídeo. Los dejo con esa parte del vídeo y espero que les esté gustando esto. Bueno, aquí podemos ver cómo tenía seteado antes el sensor de velocidad. Esto fue lo que me trajo el reloj. Y me vino con dos pequeños imanes, los cuales había pegado allí con bicomponente, pero no funcionó para nada en lo absoluto. No quería perforar el disco porque igual no tengo espacio allí en la pinza. No sé si se enfoca allí. No tengo espacio allí entre la pinza y la parte baja por donde puedo conectar en ninguna parte del disco para poner los imancitos. Estos imanes que están aquí los compré yo. Los compré aparte, son unos imanes de neodimio, son mucho más potentes y aparte vienen con este agujero en el centro. Voy a soldar estos tornillos, pero voy a cambiar de sitio ahora. En vez de ir allí, voy a poner a medir la velocidad aquí en la rueda. Entonces voy a soldar esos 4 tornillos aquí equidistantes. Esto me trajo dos imanes originalmente, los dos los perdí, pero tiene una capacidad de 12 imanes. Entonces, bueno, aquí me parece que 12 sería mucho, pero bueno, voy a poner uno por cada tornillo, entre medio de cada tornillo, pero por este lado voy a poner un imán y pongo el sensor para acá, lo configuro para 4 imanes y probamos a ver qué tal nos va así. Es hasta 12, tengo 10 imanes, pero bueno, la verdad es que no quiero estar soldando allí 10 tornillos para tener tantos imanes. Ya con 2 debería marcar bien en una moto. En una moto marca bien porque Dani lo tiene montado en su moto también y le marca bien. Así que a mí con 4 aquí me tendría que marcar más que bien. Así que nada, vamos a soldar estos tornillitos pequeñitos allí. Luego metemos el imán y lo apretamos con una tuerca y fuera. Todas estas, esto es un sensor, un captador magnético que cada vez que pasa un imán por enfrente, esto lleva aquí positivo, negativo y señal, entonces siempre está encendido, y cuando pasa un imán por enfrente y lo carga magnéticamente, esta luz se enciende y manda una señal que va conectada ya al reloj
y ahí marca entonces la velocidad. Vamos a soldar eso y probamos a ver. Tornillitos allí soldados. Ahora lo que vamos a hacer es meter los imanes, poner la tuerca y quitar la soldadora. Tengo que pasar eso de allá para acá para que el sensor lea así está. Ok, para acceder a los menús de configuración tiene un botoncito por aquí. Apagamos, pisamos el botón y encendemos con el botón pisado y entra en el menú de configuración. Para configurar cuántos imanes lleva es el menú número 2. Para pasar de menús lo dejamos pulsado y creo que sería el último. Ok, pues nada, vamos a encender y a probar a ver qué tal nos va ahora con estos imanes. Tenemos movimiento, sí. Bueno, eso fue todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta sobre el engendro, déjanos allá abajo en los comentarios. Si tú le harías algo de manera diferente, también estamos allí para escucharlo. Voy a dejar por aquí un par de vídeos sobre el engendro para que si no los has visto, te empapes un poquito de él y de los demás proyectos del canal. Ya saben que si les está gustando, like, suscríbanse, denle compartir también, ¿por qué no? Y nada, nos veremos en el próximo vídeo. Chao.